este año, que es un tema bastante interesante. Entonces, Walter, voy a darte el gusto de invitarte para que puedas aquí ser escuchado por nuestra audiencia. Bienvenido, Walter. Ok, gracias Martín por invitarme a tu programa y arrancamos. Vamos a Continuamos. colocar aquí la presentación Claro, para compartir. Muy bien, eso. entonces, Ok, aquí tenemos. muy bien, Walter, ahí ya te compartí la pantalla, puedes estar viendo. Eh, Muy bien, Walter. ¿Cómo ves este tema de las elecciones este año que son fundamentales para Mira, la yo creo economía mundial y americana? Sí, mira, yo creo que ahora nos vamos a tener un tiempo para analizar estas cartas. No estoy seguro que si llego a una conclusión definitiva. Yo veo que hay tantas situaciones contradictorias, entonces todo puede ser posible. Tenemos que ahorita usar la hora que vamos a estar juntos y vamos a ver carta por carta. Tengo la impresión, sí, tengo la impresión, vamos a ver que siempre es interesante hacer una predicción y a ver qué pasa. Ahorita, sin ir al detalle, tengo la impresión que puede ser reelegido Trump, pero no estoy seguro y tampoco no soy de ni un partido, ni de la derecha ni de la izquierda, no me dejo enganchar, pero ahorita, antes de todo, ligeramente presentimiento, pero no estoy seguro. Vale, Walter, ¿te parece, Walter, si vamos a mirar, te propongo que miremos la Carta de los Estados Unidos para Sí, entender el momento claro, crucial en que claro. este país, que es fundamental para los intereses del mundo, pues Sí. por algo es considerada la primera potencia económica y militar del mundo. Otros ponen en entredicho ese liderazgo y dicen que China realmente es la primera potencia mundial. Entonces te propongo que vayamos a mirar la carta de los Estados Unidos. Existen varias versiones, ¿no, Walter? Aquí mientras ubicamos la carta. Lo que yo sé, primero, lo que estamos haciendo es astrología mundial. Es la astrología más antigua, estamos hablando entonces sobre lo que está pasando en el colectivo y tratamos de usar diferentes métodos astrológicos, ¿sí? Para ver qué puede ser posible, quién puede ser el ganador. Para eso tenemos un horóscopo para Estados Unidos. Bien como tú lo dijiste, hay varias, pero la mayoría de las cartas realmente son para el 4 de julio 1776, Filadelfia, y la mayoría de los astrólogos usan la carta con el ascendente en 12 grados de Sagitario, pero existe otra versión con el ascendente en Géminis. Ahorita creo que no es el momento que tenemos ni pelearnos. Sí, Nosotros a lo mejor ni somos ahorita preparados para hacer una rectificación, sería un trabajo inmenso. Yo tengo la impresión que esa carta es bastante acertado. Recuérdate, cuando cayeron las Torres Gemelas, tuvimos la oposición Saturno-Plutón. Este año tuvimos la conjunción Saturno-Plutón. En el 2001 era la oposición y Plutón estaba exactamente en el ascendente y Saturno en el descendente. sí, en Saturno esa en época, aquí estaba Plutón en Sagitario y Saturno en el descendente en el punto opuesto, ¿no? Sí, eso fue en el 2001. Entonces, la carta sí tiene una resonancia, los ángulos tienen una fuerte resonancia con lo que está aconteciendo en el mundo, ¿sí? En la historia de Estados Unidos. ¿Sí? Creo que Walter, sí, dime, hay una cosa muy inquietante y es lo que el fenómeno que está ocurriendo ya dentro de los Estados Unidos previo a la elección de, de presidente. sí, Y quiero ponerte aquí los tránsitos para poder entrar en el contexto.
sí, es el tránsito de Plutón, el retorno del Plutón natal de Estados Unidos sí, a su posición original, el tránsito, sí, sí, sí. que está generando el cierre de un ciclo, que todo cierre de ciclo en la astrología mundial es dramático porque estamos hablando de una etapa, en este caso de Plutón, que son 240 y pico de años que se están cerrando Sí. para generar una nueva etapa, una nueva era. Y estamos viendo la fricción tan grande que ocurre al interior del pueblo norteamericano, las protestas que siempre han existido, pero que han cogido en esta época un auge muy fuerte. Y cabe resaltar, en la Carta de Estados Unidos existe en el momento del nacimiento, utilícese cualquiera de las dos cartas, sea la que tiene Géminis en el ascendente o la que se trabaja tradicionalmente, hay una oposición Plutón-Mercurio, Claro, que está asociado a los medios de comunicación, a los hermanos, que sería la misma comunidad norteamericana, y Plutón, que son los medios de poder. sí, Y estamos viendo claramente el poder absoluto del presidente enfrentado a los medios, pero los mismos conciudadanos se encuentran actualmente en una confrontación muy alta. ¿Tú qué opinas? ¿Qué puede incidir en el futuro del pueblo norteamericano y la claro. incidencia que tiene en el mundo este movimiento? Sí, sí, sí. Esto es un contacto muy fuerte. Es algo que yo estoy observando en la Carta de Estados Unidos desde mucho tiempo. Incluso en las dos cartas, si usamos la carta con Géminis o la de Sagitario, la oposición siempre va de la casa 2 a la 8 o de Sí, la 8 a la 2. sí, Entonces, Mercurio-Plutón es un aspecto de manipulación, de mentira y manipulación en el eje donde está el dinero. Entonces, te vas a dar cuenta que el poder del dinero que manipula de alguna u otra manera la opinión pública, los medios de comunicación. Y además, tome en cuenta, es un Mercurio retrógrado en la Carta de Estados Unidos. ¿Ah? ¿y tú qué piensas que esto puede llevar? Porque uno de los temores o especulaciones que existen en este momento es que hay varios temores, ¿no? Uno, que si Trump pierde las elecciones, va a negar la validez de estas elecciones. Él de alguna manera ya está diciendo que va a haber un robo en las elecciones. Y otros temores que también existen es que la población civil termine en un enfrentamiento bastante fuerte. Algunos hablan de la posibilidad incluso de una guerra civil, otros hablan de que algunos estados vetarían gane el Biden o gane Trump, es posible que algunos estados veten la votación, no la acepten, y esto se vería a través de esa oposición, ¿no? Sí, sí, claramente. Y viene también encima que en el día de las elecciones, el 3 de noviembre, termina Mercurio en su fase retrógrado. Y tome, recuérdate, en elecciones, en la reelección de la segunda elección de Bush, Mercurio estaba retrógrado y todos se alargaron los conteos y finalmente hablaron de mano negra. ¿Te recuerdas? Sí, claro, o sea que aquí vamos a tener la misma historia, Walter. Es probablemente una historia que quien gana, quien pierde, a lo mejor no lo va a aceptar. Y hay un tremendo poder en los medios de comunicación, probablemente en un lado y al otro también. Sí, Sí. ¿Qué podría implicar? Porque tenemos un tema de fondo, este es el eje de las posesiones, la casa 2.8, independiente si utilizamos ascendente en Géminis sí, o Sagitario en el ascendente, va a quedar el eje de las posesiones, casa 2.8. Y en la sí. casa 8 también se habla bastante de la Constitución De la, y de la Constitución, ¿no? Las normas, los contratos, las leyes. sí, sí, sí. Y es claramente los jueces han vetado al presidente en varias ocasiones para impedir que él haga algunos usos de la ley que no están permitidos. Ya estamos viendo ahí, en astrología mundial, Plutón puede ser los grandes medios, los poderosos, o el poder del presidente versus el poder o la comunicación, en los medios de comunicación, pero también esto estaría indicando que podría existir la tendencia a una manipulación
de la información, tanto en las elecciones como también de un intento de manipulación de la norma, de la ley, de la Constitución para torcer o direccionar a cualquiera de los dos lados, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Sí, sí, sí. ¿Qué Fíjate. Walter, ¿qué implicación? Sí, por favor, sigue. Sigue. No, no, vete, adelante, Sí, síguele. ¿qué implicación puede tener para la economía del país Casa 2, donde tenemos el tránsito de Júpiter, Plutón y Saturno actualmente, sobre el Mira, Plutón natal de Estados Unidos, que claramente han dominado la economía mundial, en claro, medio de esta situación con la guerra con China, la guerra comercial con China? porque en la progresión, la luna progresada está en el mismo lugar. Vamos Sí. a buscar la luna progresada entonces. ¿Ves aquí? ¿Te recuerdas? Entonces sí, está por todos lados esa temática. Sí. Aquí está la luna progresada cruzando el tránsito sobre la posición natal de Estados Unidos, sobre el nodo sur, está en conjunción al nodo sur, muy cerca al eje nodal. Sí, Posiblemente, mira, lo que pasa es, aparte de esto, puede haber mucha corrupción en unos niveles muy altos, sí, lamentablemente. Sí. Medios de comunicación, corrupción. Sí. bueno, Y eso lógicamente se vuelve complejo todo, con Mercurio retrógrado, y, y a lo mejor acercándonos puede ser que vamos a aclarar lo que ahora todavía son puros símbolos, a lo mejor se nos aclaran acercándonos. ¿Sí? Entonces, tome en cuenta, ¿no? En esta carta, el ascendente progresado hace una cuadratura a Urano. ¿Ves? El ascendente progresado está aquí arriba y hace una cuadratura muy exacto a Urano. donde Entonces, esto, tenemos el ascendente progresado. eso Aquí puede está, aquí está el aparecer, ascendente progresado, ok. arriba está, y está en cuadratura a Urano, que está en casi en el descendente. ¿Qué puede implicar eso? Que el ascendente haga un cuadrado a Urano natal. ¿Cómo lo ves tú Eh, en la sorpresa, realidad? a lo mejor porque no están bienvenidos. ¿Ah? Sorpresas no esperados. Con Urano siempre espera lo inesperado. ¿Sí? Sí. Una de las cosas también que está inquietando esta elección es que al interior de los Estados Unidos, pues una de las funciones de Plutón es excavar y sacar lo reprimido a la luz. Estamos viendo la violencia policial que está ocurriendo, que es algo muy ancestral, que es algo que ocurre a diario, pero que en los últimos tiempos, en los últimos años, se ha visto pues Sí, magnificado, y también las protestas, la gente que está saliendo a la calle, cosa que no se veía desde la época de Vietnam. sí, sí, sí. Entonces, podríamos hablar que esa conjunción de Plutón-Plutón estaría iniciando la necesidad de un acuerdo, de alguna forma de ir zanjando esas diferencias raciales, ancestrales y absurdas, porque no tienen sentido. ¿Cómo ves tú eso? Porque estamos en el cierre de un ciclo y la apertura de otro, Sí. bajo el ciclo de Plutón-Plutón. Tome también en cuenta el país es del signo Cáncer. Mercurio, Sol, Júpiter y Venus en Cáncer es un país conservador. Ay, en el fondo es un país conservador. Tiene la luna en Acuario, pero es un país conservador. Si vamos a la natal de Estados Unidos, ves, esto es la carta natal. No, si Esto es vas a el, la carta natal, si vas al principio donde está la natal de Estados Unidos, entonces te vas a dar cuenta que es un país, ves aquí está, con muchos planetas en el signo de Cáncer. Ahora viene otra cosa muy interesante. El Sol, que es un planeta de fuego, está en cuadratura a Saturno. sí. Y después Marte, el otro planeta de fuego, está en cuadratura a Neptuno. Si vas a los elementos, no hay ningún planeta en fuego. El ascendente está en Sagitario y es ese país grande que todo funciona cuando todo expande.
pero no hay planeta sin fuego. Posiblemente con el signo de Cáncer, el Sol cuadratura Saturno, Marte cuadratura Neptuno, a lo mejor aquí hay mucho miedo, aquí hay mucha necesidad de protección, de seguridad, en un país de inmigrantes. Sí. ¿Entiendes? Es una temática que a lo mejor se necesita revelar de nuevo. ¿Cómo es posible que este país tiene Marte cuadratura Neptuno? A lo mejor no está tan fuerte como parece. O es un país, como tú mismo dices, ¿no? Conservador, Marte cuadratura Saturno, Saturno lo tradicional, el Sol en Cáncer es una postura tradicional, se mueve e incluso la elección se hace entre dos partidos que de todas maneras se mantienen en lo mismo todo el tiempo, Sí, tienen algunas diferencias ideológicas o de contenido, pero en la base fundamental se mueven en la misma dirección, ¿no? eso es, sí, eso está bien. Ahora, en un horóscopo de un país, el planeta más elevado es muy significativo. Es Neptuno. Neptuno. ¿Ah? ¿Será ¿Será por que, eso, será que Walter? eso es Hollywood? Sí. ¿Ah? Y también me imagino que eso es lo que se ha llamado Neptuno, el sueño americano, que luego la gente estando allá dice, no hay ningún sueño. The American Way of Life. ¿Ah? ¿Ah? A lo mejor eso es una frase nada más al aire. ¿Ah? Con esa mentalidad de los cowboys, de las películas. ¿Ah? Ok, Walter. ¿Te parece si vamos mirando la carta de Donald Trump y de Joe Sí, Biden? Muy sí. bien, entonces vamos al comienzo. Esta era una breve introducción para entender el momento. Además me llama la atención algo de esto, Walter, y es que independiente de qué presidente suba, vamos a seguir teniendo la oposición, el tránsito de Plutón sobre el Plutón natal de Estados Unidos en oposición a Mercurio. Es decir, esto no va a finalizar porque se elija a uno o a otro. Va a Sí. ser algo que se va, inclusive una polarización que están dando en Y el país. es Júpiter, Saturno y Plutón que hacen esta oposición. Y fíjate, te vas a dar cuenta, si vamos a la carta de Trump, que Trump tiene Venus conjunción Saturno muy cerca de este Mercurio. Vamos a la carta de Donald Trump. Es que son muchas cartas que junté y no lo podemos hacer esto de forma superficial, sino, ¿me entiendes? Sino no es un análisis astrológico, ¿sí? Míralo, ahí está la carta natal del señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Ves? Si vas a la casa 11, está la conjunción Venus-Saturno. Y creo que el Saturno, justamente el Mercurio de Estados Unidos está en medio de esos dos. Ok. Júpiter, Saturno y Plutón están haciendo oposición. Significa esto no es fácil para Trump, porque Venus en los horóscopos de los políticos muchas veces tiene que ver con popularidad. Entonces aquí a lo mejor hay una oposición creciente. Sí. Hay un tema que es inquietante para el horóscopo de Estados Unidos y para el horóscopo de Donald Trump, y es los eclipses que están ocurriendo en el Sí, eje Géminis-Sagitario. sí, Claramente va a coger el eje nodal, que es el camino de desarrollo de Donald Trump. Él es el presidente, pero también este es el ascendente y el descendente del país, es decir, la identidad del país y el encuentro con el mundo va a ser eclipsado. Recordemos que los eclipses tienen ciclos de 18 años y cuando ocurre un eclipse, una serie de eclipses como los que están ocurriendo ahora, sobre la carta del presidente entre el pueblo que está en la casa 4 y la casa 10, su capacidad de dirección, y en el mismo sentido ocurre en el país, pues esto es algo muy sincrónico y significativo. Podríamos estar hablando que es posible que estemos llegando a lo que muchos llaman el fin del liderato de los Estados Unidos como el país más importante
o por lo menos la necesidad de replantear ese liderazgo a nivel mundial. ¿Tú qué opinas de esa tanda de eclipses que están ocurriendo y que ya empezaron a ocurrir en el eje Géminis-Sagitario? Mira, son varias cosas. Primero, lo último que dices, lo del liderazgo. Creo que desde la cuadratura Urano-Plutón que ocurrió como para el 2012, está muy claro que Estados Unidos no es el único líder. Sí. Ahora tiene una economía inmensa, por eso es importante, pero el gran líder en el mundo ya no es. Sí. Es importante, pero no es el único líder. Ahora, lo de los eclipses, fíjate, Donald Trump nace durante un eclipse. Sí, aquí está. Él nace en un eclipse de luna. Y cuando un eclipse de luna, donde se echa la sombra es sobre la luna. Por eso a lo mejor también un poco la relación difícil que aparenta que él tiene con las mujeres. Cuando a veces habla y hace ciertos comentarios, creo que al principio fue más fuerte que últimamente, pero él nace en un eclipse. Y tomen en cuenta, en todas esas cartas que yo he puesto aquí, hay muchos contactos de los eclipses y a los eclipses, de los dos candidatos de Estados Unidos. Entonces, hay muchos contactos a los nodos provocados por eclipses. Y hay muchos contactos de los nodos en tránsitos. Entonces, si hay tanta influencia de nodo, entonces también esto da a veces un matiz un poco fatalista. Sí. Entonces, pueden pasar miles de cosas todavía. Espérense. Yo pienso que los eclipses, Walter, cuando el líder de una organización, como es el presidente Donald Trump, recibe una tanda de eclipses que cogen sobre su sol, y precisamente él nace en un eclipse, en el momento donde él está naciendo en un eclipse de luna. Y esos puntos van a ser tocados, porque los eclipses generalmente duran cerca de un año y medio, en un eje o en el otro, o en Géminis o en Sagitario en este caso. ¿Qué hace la misma palabra eclipse? Dice eclipsa, finaliza, para dar inicio a un nuevo ciclo. Y está ocurriendo, me da la impresión de que independiente si es elegido o no, la nación norteamericana está entrando en un eclipse, o renace o se queda en el pasado, en unas circunstancias pues donde, como tú muy bien lo señalas, Estados Unidos ya no es el único líder mundial. Claramente esa posición se la está disputando China y ha ido ganando mucho terreno en el tiempo. Rusia también juega un papel muy importante. De hecho, se acusa a Rusia que ha inducido secretamente en la votación y se teme que nuevamente ocurra ahora. Entonces estamos hablando de que la hegemonía mundial ya no es solamente basada en el gobierno de los Estados Unidos, sino que existen otras potencias que también están compartiendo ese liderazgo. Eso está, creo que muy claro, ¿sí? Y vemos aquí la carta de Trump. En un principio, yo después de unos años ya me acostumbré un poco a esta carta, ¿sí? Pero realmente lo difícil es que esos planetas que en este momento están a finales de Capricornio, Saturno, Plutón y Júpiter, están haciendo oposición a su Venus. Su Venus rige el medio cielo, pero fíjense, hace años atrás yo leí un estudio que hicieron un grupo de astrólogas norteamericanos, revisaron los tránsitos de muchos presidentes que fueron elegidos y llegaron a la conclusión que muchas veces son los que tienen tránsitos difíciles que llegan a ser presidente. Digamos, en México hay un dicho que se ganaron el tigre en la rifa, ¿sí? Digamos, una situación difícil y finalmente, ¿sí?
logra uno que a veces tiene los tránsitos muy difíciles al mismo tiempo. Mira, por ejemplo, Quirón en tránsito está en oposición a su Neptuno. ¿Ves? Quirón en la casa 8 en oposición a Neptuno. Ese es el día de la elección, ¿no? El 3 Sí, de noviembre del 2020, el día de las elecciones, tenemos es, a Quirón en oposición a Neptuno. ¿Cómo venga, interpretas tú eso, Walter? eso puede ser un escándalo. ¿Ah? Eso puede ser algo que a lo mejor él no ha tomado en cuenta. ¿Ves? Sobre el Neptuno. Es, Tenemos también algo muy interesante y es que la luna, que en el sí, caso de la carta de Donald Trump tiene una importancia porque está en el nodo sur y nace en un eclipse. La luna está próxima en el día de la elección, el día de la elección cruzando a su Urano, que esto es un cambio. La luna en la astrología mundial es el sentir del pueblo y esto eso es. se podría, y va a cruzar el nodo norte. Nodo La, también tiene un retorno de nodos. Y sí, fíjate, si es un retorno de nodos, hace 19 años atrás, cuando cayeron los Torres Gemelas, sí. los nodos estaban igual en Géminis, y Géminis son los Torres Gemelas, y Trump es un gemelo, un Géminis. ¿Tú piensas qué podría ser esto? Porque con Urano tenemos sorpresas, tenemos muchas sorpresas. Puede ser una a última hora algo que lo catapulte Por eso sorpresivamente o algo que se desequilibre. es que por eso digo, hay tanta información contradictoria que puede ser esto, lo otro, que, que ahorita mismo no lo sé. A lo mejor luego cuando vamos a la carta de Biden algo se nos aclara, pero en este momento tener claridad, no tengo mucha claridad. Mucha seguridad no tengo, porque hay muchas posibilidades, muchas cosas pueden ser posibles aquí. Lo que sí se ha visto Primero claramente, tiene una ventaja en la reelección, siempre hay una cierta ventaja para el presidente norteamericano para ser reelegido. Eso ya es una pequeña ventaja que siempre existe. hay un tema que sí ya es claro y es que gane el que gane, se va a enfrentar a la legitimidad que va a ser cuestionada por cualquiera de los dos bandos, de los demócratas o los republicanos, alegando que no es válido, que hubo fraude. Eso sí ya lo vemos y es la misma oposición Plutón-Mercurio, que es el uso de Plutón del poder sobre Mercurio, que es manipulación de la información. Y es Sí. algo a lo que hay que estar muy atentos Eh, porque creo que eso sí lo tenemos claro, que va a haber una guerra, por decirlo así, de desinformación que sí. va a generar va a ser bastante complejo llegar a decidir realmente quién fue el que ganó legalmente. Eh, Creo, dime, creo que con las elecciones en Brasil, era el hijo de Trump que ayudó a la campaña de Bolsonaro, que finalmente ganó las elecciones en Brasil. Entonces, creo que son inteligencias muy avanzadas que ayudan a apoyar en este momento los políticos. A lo mejor hay mucho en juego en este momento. hay una persona que comenta acá que dice que Trump podía crear un conflicto militar para subir en las encuestas. Y yo creo que ha sido de alguna manera jugar con el tema de que va a invadir Venezuela, que va a invadir Venezuela, no la invade, pero ya está creando en el imaginario, que eso es Plutón, Sí. el poder sobre Mercurio, la información de que va a haber una invasión, de que va a haber una invasión, claramente con la idea de coger el voto latino en la Florida, que es uno de los estados que define bastante al final sobre las elecciones, que incide mucho, ¿no? Sí. Mira, no le he puesto en este PowerPoint, pero si uno hace la astrocartografía, Sí, ahorita no lo vamos a hacer, nada más para decirle, es posible proyectar un horóscopo sobre el mapa del mundo.
Entonces pasa algo muy interesante. Cuando se hace esto con la carta de los presidentes de Estados Unidos, siempre la línea de Marte muestra dónde tiende a invadir y atacar. Ahora, Donald Trump en su periodo parece que se retiró y no está invadiendo otros países como fue en el caso de otros presidentes. Por ejemplo, después que cayeron los Torres Gemelas, el horóscopo de Bush mostró su línea de Marte sobre Afganistán. Ahora, a lo que voy es, la carta de Donald Trump, la línea de Marte pasa por Caracas y pasa por toda la selva amazónica y termina en Buenos Aires. Mira, yo recuerdo hace 3, 4 años que tú no lo mencionaste en una reunión que tuvimos con varios astrólogos y lo mencionaste que en astrocartografía, la línea de Marte de Donald Trump, que además está en su casa 1, antes de entrar a la casa 1. Está pegado al ascendente. O sea que esa posición de Marte lo caracteriza a él como una persona marciana, beligerante, guerrerista, sexual, todo lo del escándalo sexual. Le da de alguna manera un realce, un brillo, así no sea el brillo que esperamos ver en un presidente. Y él juega hábilmente con la idea de una guerra o de ir a hablar con el presidente de Corea del Norte, pero no la desata. Sin embargo, eso no quiere decir que no exista esa posibilidad, pero creo que algunos asesores militares de él, ya hemos visto, se han retirado o lo han cuestionado porque consideran que tampoco es viable lanzarse en un conflicto bélico. Es algo muy complejo que está ahí. De hecho, cuando Donald Trump fue elegido presidente, el reloj que tienen sobre el posible final del mundo quedó a 1 minuto, ¿no? Es un reloj imaginario que usan, dijeron, estamos a 1 minuto de que colapse el planeta, con la elección de él, y es claramente la posición de Marte sobre su ascendente. Mira, ahorita dijiste 2 veces una palabra de este mundo y planeta. Entonces puede ser que primero cuando dijiste mundo, el mundo no se refiere al planeta Tierra, se refiere a este mundo construido por el ser humano. Sí. El planeta va a seguir existiendo, pero a lo mejor un poco tiene que ver con este mundo que hemos construido en los últimos años. ¿Ah? Entonces, ¿te parece que entremos a ver la carta del señor Biden? Claro. Vamos a ver entonces. Aquí está la carta de Joe Biden, nacido el 20 de noviembre de 1942, 8:30 de la mañana en Pensilvania. Sí. Parece que es una carta exacta como la de Trump también, entonces con una hora exacta a lo mejor la interpretación también es exacta. A mí me llama mucho la atención que tiene una casa 12 tan lleno de planetas. Eso es, la cosa es, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? No sabemos quién es. ¿Quién es? Si tú ves, es un Escorpio. Sí. Hay algo interesante aquí y es que el señor Biden tiene el ascendente en Sagitario, lo mismo que la carta de Estados Unidos, y el descendente en Géminis. O sea que, al igual que el presidente Trump, que nace con el eje nodal en Géminis Sagitario, eso también podemos ver que son las personas que están, digamos, resonando en el colectivo, en la conciencia colectiva, con esta situación. Yo veo algo, ¿no? La gente espera un cambio, que es ese Urano ahí en la casa 7, en el público, espera un cambio, pero luego lo vamos a ver Saturno como un conservador, una persona que aparentemente, y muchos están diciendo que dentro del Partido Republicano, perdón, el Partido Demócrata, no los convence propiamente como un líder que pueda llegar a hacer un cambio, sino el señor Biden está ahí en la presidencia, eso se sabe porque aportó mucho dinero, es una persona muy rica, Yo pero no, no es... con tantos planetas en la casa 12, es más alguien que actúa detrás de las bambalinas, sí. no tanto adelante, pero
y sabes que me llama un poco la atención, que nosotros que nos dedicamos básicamente a las consultas, cuando el planeta que rige la casa 12, en este caso es el dispositor de todo lo que está en Escorpio, Marte y Plutón, los dos están en cuadratura. Es una situación kármicamente muy, muy extraña que tenemos aquí. Con un Plutón en la 8 significa, es una carta para mí, una carta, ¿cómo se puede decir? La carta de Donald Trump es más clara. Es el hijo del millonario, heredó 400 millones de dólares, las perdió todo, pero tiene algo de experiencia y se comporta de forma muy marcial, ¿no? Pero aquí, ¿quién es este hombre? Sí, esa es una pregunta muy interesante. De hecho, mucha gente se pregunta quién es él, ¿no? ¿Qué va a hacer él? Y son los planetas en casa 12 donde está su sol, su yo soy, que nos indicaría que hay una faceta que no vamos a conocer hasta que esté en la presidencia, si es elegido presidente. No sabemos qué va a hacer. Hay algo interesante aquí, es que el Sol es el regente de la casa 9, el extranjero. ¿Esto qué implicaría? ¿Acuerdos con gobiernos extranjeros? ¿Qué se está moviendo detrás de lo que el público no ve tras la escena? ¿Acuerdos con China, con Rusia? No lo sabemos, pero claramente ahí hay una insinuación muy marcada que hacia el público existe una puja de dos corrientes de entre los Estados Unidos, pero posiblemente en el fondo simplemente van a tener que seguir con una agenda que ya está circulando en este momento. Sí, entonces esto hace que no es tan transparente el ser, ¿verdad? Tiene el 42, entonces va a tener ¿cuánto? 78 años. Sí. Trump 75, algo así, entonces ya son grandes. Dice, Coloquemos los tránsitos a ver, Walter. Es interesante, tiene Júpiter en 25 grados de Cáncer, ¿dónde está la conjunción Venus-Saturno de Trump? ¿Dónde está el Mercurio de Estados Unidos? Júpiter, aquí está en el natal, ¿no? En el natal, en la carta natal, que es la que está dentro del gráfico para las personas que lo están viendo, y por fuera están los tránsitos el día de la elección presidencial, el 3 de noviembre de este año. Hemos visto la carta de Estados Unidos con Mercurio en 24 grados de Cáncer, la carta de Trump con Venus conjunción Saturno en 25 grados de Cáncer, y ahora la carta de Biden con Júpiter en 25. Todos tienen esta oposición. Sí. Este Júpiter está conectado con el Mercurio de Estados Unidos. Hay algo que me llama aquí la atención, Walter, y es el día de la elección, el Sol, que es el yo soy, está tocando en conjunción a Marte, que es un acto afirmativo de la carta de Biden. Esto es a ver, los planetas Sol, Luna, los luminares, son decisivos en este tipo de eventos. Yo creo que esto va a ser una elección muy reñida, muy compleja también, porque aquí hay una posición de afirmación, de beligerancia Sol-Marte, que es un hecho de concreción, y tenemos a la Luna en el tránsito en la casa 7, que es el gran público, acabando de pasar por Saturno. Bueno, el día anterior o ese mismo día circula por Saturno, que eso muchas veces restringe también, ¿no? Esto va a ser muy complejo. Yo creo que a última hora pueden existir algunas informaciones, Luna en Géminis, que pueden, a última hora deben estar preparando 2 días, un día antes de la elección, soltar algún tipo de información de esas que desequilibra dramáticamente la opinión pública. ¿Qué opinas tú del tránsito de Neptuno entrando a su casa 4? Bueno, esto podría ser visto de varias formas, Walter. Porque es oposición al medio cielo. Sí. Neptuno entrando a la casa 4 puede ser que se conecte con la sensibilidad del pueblo norteamericano, o que no lo sepa interpretar, porque Neptuno confunde.
que sienta, o que el mismo pueblo, si lo elige, lo ve como el salvador, pero luego veremos en el camino que no tenía nada que ver con el tema. Sí, Sí, sí. es un tema complejo. Hay varias, la astrología tiene algo interesante, Walter, y es que nos habla de un mundo Estamos, de posibilidades, ¿no? sí, ¿ves? Y estoy viendo en todas las cartas estas posibilidades de contradicciones. Sí, Ahora, fíjate, en esta carta, como en varios otros, los nodos en tránsito también son importantes. Vea, aquí los nodos en tránsito hacen exactamente cuadratura al medio cielo. sí, correcto. Sí. Sí, señor. En todas las cartas, los tránsitos de los nodos o hacia los nodos son importantes. Eso da, repito, un matiz fatalista. Yo tengo la impresión que vamos a hablar todavía muchos años de esas elecciones. Creo que son unas elecciones no transparentes. Cuando vemos no la carta solamente de estos dos personajes, sino la misma carta del gobierno de los Estados Unidos, cuando nace el gobierno, el país, tenemos la oposición Mercurio-Plutón, que hoy Plutón regresa a ese sitio. Eso nos habla de algo nada claro, nada transparente, impositivo, de intereses de la, ni siquiera del pueblo norteamericano, sino de los grandes intereses económicos. Ahora, ¿sabes por qué? Mira, la carta de la toma de posesión del juramento es muy importante. Y te recuerdas, al principio la pusimos. Y cuando la pusimos, vimos que Plutón está a punto de llegar al medio cielo. Vamos a buscar la carta de posesión del presidente. Significa en las siguientes elecciones, Plutón va a estar ya en el medio cielo. Y eso es lo que tú comenzaste a nombrar. Puede ser que comiencen a llegar muchos intereses también sobre los gobiernos. Estamos Sí. hablando de intereses, de, de intereses mundiales, transnacionales. Ah, no, aquí están en direcciones de arco solar, un Plutón que llega al medio cielo. Sí, ¿Ves? está muy cerca ya porque Plutón está en 0 grados y en... Y sabes que cuando la cosa se vuelve complicada, pero muy complicado, no es en las posibilidades del presidente, la posibilidad de un estado de emergencia, un estado de sitio. Yo me temo mucho eso, Walter, que en algún momento se decreten ese tipo de medidas porque ya incluso bajo el gobierno de Donald Trump han existido medidas bastante controversiales que han Sí, sido rechazadas por los jueces. A veces el público se olvida que el presidente está sujeto a unas normas de juego, que no sí. por ser el presidente puede hacer lo que quiera, puede ser de cualquier color. Las reglas de juego fueron creadas no para uno o para otro, sino para todos. Y este Ahora, paso de Plutón sobre Mercurio habla de cómo tratan de torcer la ley para cualquier lado, ¿no? sí, sí. Es decir, y si tú vas un poco más atrás, donde está la carta de las elecciones, del nuevo gobierno, Este es el nuevo gobierno de los Estados Unidos. y aquí tú ves el medio cielo en 28 grados y Plutón en 24. Sí. Significa que en 4 años el Plutón ya va a estar en la casa 10. Walter, ¿será que estamos asistiendo al próximo gobierno, no importa de quién sea, a una transición fundamental del destino de los Estados Unidos? Sí, Por sí, sí. esta progresión, por arco solar en 4 años, Plutón cruzará el medio cielo de los Estados Unidos y luego entrará a tocar al Sol. Y paralelamente en tránsito, Sí. Plutón en los próximos años va a entrar en Acuario y va a quedar, cuando Plutón entre en Acuario, las siguientes tomas de posesión van a tener la conjunción Sol-Plutón en los próximos años, lo cual va a implicar una gran transformación. Eso es. Y toma en cuenta la conjunción Júpiter-Saturno que se va a dar ahora, este fin de año,
En diciembre va a estar en 0 grados de Acuario, que es justamente ese sol. Estamos asistiendo a un proceso bastante importante. Por eso digo, creo que vamos a hablar todavía mucho tiempo de esto. Sí. Astrología mundial, tenemos que hablar de esto, ¿sí? Tenemos a lo mejor que escuchar, ¿sí? En la carta de la posesión observa la cantidad de planetas que se colocan sobre la casa 12. Marte, Urano, los demás planetas, y esto nos está indicando claramente que ante el público no hay cosas claras, Sí. no tenemos claridad de qué es lo que se está tejiendo debajo de la mesa. Está la luna en la casa 12, Marte, Urano, Quirón. Entonces hay muchos temas ocultos, parece que hay mucha temática oculta aquí. La luna, ¿no? La luna que rige la casa 4 y la casa 12. Vale, muy bien. ¿Por qué es importante observar la Carta de los Estados Unidos? Porque es uno de los líderes mundiales. Es una carta que, aunque no estemos bajo su territorio, nos afecta e incide directamente en las decisiones de los gobiernos que son aliados de los Estados Unidos. Nosotros estamos asistiendo en este momento a un ciclo planetario, que es la conjunción Saturno-Plutón, que significa una crisis sistémica planetaria. Saturno representa todos los sistemas, el sistema de gobierno, el sistema político. Aquí estamos viendo la conjunción Saturno-Plutón-Júpiter, a la cual se le achaca, por decirlo así, la actual crisis sistémica, porque es sistemas de salud, Saturno, sistema político, todo lo establecido es Saturno, los gobiernos, la economía, y la función de Plutón es transformar la tradición, y para transformar la tradición, Plutón destruye. Algo que tenemos que tener en cuenta en el simbolismo astrológico es cómo operan los planetas. Plutón no hace un maquillaje de las cosas, sino cuando se va hacia el aspecto sombra, saca lo más represivo, las tiranías. Muchos de los gobiernos actuales en el planeta están utilizando este movimiento para tiranizar y perpetuarse en el poder, aislando los parlamentos o pasándose por encima las normas. Pero a la vez, este es un movimiento que nos está indicando que ningún país, ningún gobierno en el mundo nos está diciendo la crisis económica termina en tal época. Tenemos el plan dado para que continúe el sistema económico mundial desarrollándose de tal manera y no tenemos claro cuál es el siguiente modelo económico, porque claramente el modelo económico actual, como lo muestra la cuadratura Saturno-Plutón, y luego vamos a tener el próximo año a Saturno en Acuario, que representa la economía, la estabilidad, haciéndole cuadratura a Urano en Tauro, que representa los sistemas económicos. Entonces, se nos avecina, bajo esta visión de la astrología mundial, más la elección de uno de los colosos de la actual vigencia política del mundo, que es el gobierno de los Estados Unidos, que está en una profunda crisis y transición, pues estamos en un momento supremamente importante de la historia como tal vez nunca antes lo habíamos estado. Por eso con Walter decidimos dar este inicio de mirar un poco más allá de nuestras cartas personales y mirar la globalidad, el mundo que nos rodea, para saber a qué atenernos o cómo movernos en esta transición. Sí, fíjate, lo que hay ahora es hacia el próximo año. Viene muy fuerte la cuadratura Saturno-Urano. Sí. Y la cuadratura Saturno-Urano es como una quiebra. El Urano es el más rápido, influye sobre el más, digamos, el más lento influye sobre el más rápido. Urano influye sobre Saturno, se da una quiebra de estructuras, una quiebra de seguridad, una quiebra de modelos. Sí. ¿Cuál es el modelo que vivimos? Es el modelo neoliberal que entra en crisis, sin que decir que lo que viene va a ser mejor, ¿verdad? Cuando tenemos en astrología mundial
que se está cerrando el ciclo, porque aquí viene Saturno, como lo explicas tú, que es más rápido que Urano, que está en Tauro. Es Saturno el que viene por detrás a coger a Tauro. Esta es la última cuadratura antes de que ellos se encuentren. Y estamos hablando del cierre del ciclo, es decir, estamos entrando, lo que tú explicas, estamos entrando en la crisis del sistema neoliberal, pero no en una crisis que lo va a capitalizar hacia crecer, sino acabarse de desestructurar. Si no se sabe, si no se sabe reorientar en esa fase del ciclo, entonces no te actualices y pierdes finalmente. Entonces, hay otro tema, viendo esta astrología mundial, y es que vamos a encontrarnos sobre el año 2025, si no estoy mal, 26, un trígono de Urano, perdona, de Urano, que estará en Géminis en ese momento con Plutón. Es Sí. decir, que allá tenemos una reorientación, porque mira, Walter, en el año 65, 1965, si no estoy mal, este es un ciclo de 125 años, se produjo esta conjunción y tenemos en esa época, previo y posterior a la conjunción, el movimiento de la ciudadanía norteamericana por el tema de Vietnam, los derechos civiles, las protestas de mayo en Francia, en París, está la llegada del hombre a la luna. Es decir, que si lo adaptamos a este momento, vemos que estamos entrando en una crisis donde el sistema neoliberal está colapsando, se va a comprimir más, pero adelante va a tener que florecer necesariamente, porque este es el trígono expansivo de esa conjunción de 1965, donde seguramente va a aparecer algunos modelos económicos más adecuados Sí, sí. al momento que vive la humanidad y a nivel al cambio climático y la tecnología, ¿no? Porque Plutón, Urano también nos habla de la inteligencia artificial que de aquí a muy pocos años ya se nos va a imponer y qué vamos a hacer con los millones de seres humanos. Va a ser desplazada la mano de obra del ser humano por la inteligencia artificial. Es decir, esto no es solamente una elección que se está jugando en Estados Unidos, sino que estamos frente a un cambio de sistemas económicos, culturales, políticos, de fondo. Estamos entrando, así como en el año 1982-83, la conjunción Saturno-Plutón fue previo a la desestructuración de la Unión Soviética, que fue en el año 89, 1989, este Saturno-Plutón que tenemos ahora y que está cogiendo al Plutón de Estados Unidos, nos está indicando que se va a movilizar una desestructuración en los años posteriores a este movimiento que estamos teniendo ahora. Y empezamos por las elecciones, ¿no? Sí, 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 definitivo. El Urano en Tauro, en general, habla de que el sistema financiero, el sistema de los bancos va a cambiar. Uf, muchísimo. ¿Sabes? Posiblemente también hay la temática de las tierras, ¿no? De las propiedades. De hecho, Walter, cuando Saturno-Plutón, después del seguimiento histórico que se le hace a la conjunción Saturno-Plutón, siempre que ocurre, están apareciendo países y desapareciendo países. Sí, en el año 1900. Tiene que ver con ¿cómo se llama? Por ejemplo, la India y la Pakistán se separaron. Sí. Se fundó el Estado de Israel. En el 49 se funda República Popular China, Sí. es la independencia de la India y la creación del Estado de Israel. 3 países que son determinantes en la geopolítica y geoeconomía mundial. Entonces, ahora, bajo esta conjunción, bajo este Plutón-Saturno que está opuesto, que está sobre el Plutón natal de Estados Unidos, seguramente Estados Unidos va a entrar en los próximos años en una transformación de la misma, no sé, de la Constitución o de la manera de gobernar o de los estados que va a incidir en la economía mundial. Y falta ver la incidencia porque China nace bajo la conjunción Saturno-Plutón. Sí, es bueno que nombras China porque la conjunción ahora fin de año de Júpiter y Saturno en 0 grado de Acuario va a ser cerca del ascendente del horóscopo de China. Significa, muy probablemente China
va a ser cada vez más importante, más significativo. Las conjunciones, los últimos 200 años de Júpiter y Saturno se dieron en elementos de tierra y ahora van a cambiar a aire. ¿Eh? Con toda esa influencia tecnológica que tenemos, entramos de alguna forma, cambiamos de 200 años de tierra ahora a 200 años de aire. Entramos, salimos de la era industrial a la era, ¿cómo se puede decir? Digital, pero puede ser también una dictadura digital que se está produciendo. Y hay algo interesante ahí, Walter, es que si en los últimos 200 años la conjunción Júpiter-Saturno, Júpiter el progreso, la expansión, Saturno las formas, nos dedicamos a explotar el planeta y a secarlo y a dañarlo, esperamos que por lo menos la conjunción Júpiter-Saturno en el ciclo de aire haya un poco más de inteligencia, de ideas y no solamente agotar los recursos del planeta hasta matarlo. Mira, yo creo que especialmente en América Latina tiene que desaparecer este espíritu de colonizador, Sí. de hacer cómplice del colonizador y venderle materia prima sin producir algo con la propia inteligencia. ¿Me entiendes? Un poco esto del vender al colonizador tiene que cambiar porque a lo mejor la manera como se distribuye la riqueza de la tierra en la era de aire va a ser distinto. Más lógico, más claro, más objetivo. Yo veo también, Walter, que por la presencia de Urano en Tauro, que tú ya lo mencionaste, el tema de la banca y el comercio tal como lo conocemos Sí. va a replantearse de una manera dramática. Urano tiene una tendencia, tiene varias tendencias. Una de ellas es muy egoísta, muy hacia las élites, y otra que es más de tipo progresista. Sí. Pero inicialmente, si estamos en una crisis de un modelo económico, uno de los temores que hay es que salimos de la dominancia de Estados Unidos a nivel económico para entrar en la dominación china. Esa es una pregunta que hay. Hay varios analistas, he estado estudiando el tema, donde plantean que en este momento hay varias potencias que juegan en el mundo. Sí. Y tenemos a Rusia. Rusia, de hecho, ellos están creando sus criptomonedas. Posiblemente vaya a haber una transición del sistema económico como lo conocemos, banquero, financista, va a tener que ser replanteado o modernizado o adaptado, porque lo que estamos viendo es que va a haber un reemplazo de las reglas de juego y del manejo del dinero en el planeta. Lo preocupante es que tenemos varios temas encima: el cambio climático, la inteligencia artificial, el tema de cómo nos va a dejar después del coronavirus. Tengo un amigo que dice que antes era antes de Cristo, después de Cristo, ahora es antes del coronavirus y después del coronavirus. Y creo que tiene razón. Sí, sí, antes era derecha o izquierda, ahora a favor o en contra de la mascarilla. Sí, creo que ese es un tema que también con los eclipses que están ocurriendo ahora en el eje Géminis-Sagitario, va a tener que replantearse. Esto no va a seguir siendo un tema de derecha, izquierda, comunismo, socialismo, capitalismo. Creo que eso es obsoleto. Sí. Y para una época extraordinaria como la que estamos viviendo, no se puede superar con los mismos líderes con ideas tradicionales que son todos de derecha o izquierda que han venido hasta ahora. Estamos en un estado excepcional y eso implica tener que utilizar la inteligencia, la conjunción Júpiter-Saturno que entra en Acuario y se queda en elemento aire, nos va a obligar a pensar modelos diferentes y futuristas. Sí, sí, sí. No vamos a poder, yo no creo que podamos seguir, ni vamos a volver a la misma normalidad que llamábamos, porque esa normalidad nos trajo a este punto. Entonces no es regresando, no es haciendo una regresión cómo vamos a resolver este tema. Creo que se nos plantea un mundo muy interesante, muy complejo también, pero también el ser humano, todo lo que ha hecho ha sido producto de la urgencia y de la necesidad humana. Entonces también tenemos una posibilidad de creación, de aportar. Y hay algo,
y es que le hemos dado mucho poder a los gobiernos, esperando que sea el papá gobierno el que nos salve, y necesitamos como comunidad desarrollar nuestras propias estrategias de supervivencia de manera sana, no es violentando el gobierno ni saliendo a echar piedra y crear violencia, sino realmente apostar por unas soluciones creativas comunitarias, porque creo que los futuros gobiernos, el tema a futuro, a unos años adelante, como conocemos el mundo hoy geopolíticamente, fronteras y todo, eso va a cambiar. Varios países van a crear alianzas económicas por vecindad, ¿no? De hecho, Estados Unidos acaba de firmar un acuerdo comercial con México por encima de las diferencias político-ideológicas y con Canadá. O sea, se crean países, regiones para poder sustentar la economía, y creo que el mundo va en alguna medida en esa dirección. Sí, sí. Por eso te digo, el momento es muy complejo. Muy complejo. Si vamos un ciclo de Urano para atrás, 84 años, en plena Segunda Guerra Mundial, en plena crisis económica mundial, que finalmente se dio la Segunda Guerra Mundial, digamos, con Urano en Tauro, imagínate. ¿Sí? Y la Segunda y la Primera Guerra Mundial había aspectos entre Saturno y Plutón. Y este año sí inició con Saturno-Plutón. Júpiter. Una amiga brasileña, Marcia Ferreira, ella dio una conferencia, yo no la vi, pero el título me pareció tan interesante y correcto. Dijo, Saturno-Plutón, la muerte del padre. ¿Ah? Saturno-Plutón significa, si tú esperas en este momento que el papá Estado te resuelve algo, olvídalo. Exactamente. Entonces, sí. Papá Estado y la mamá Iglesia, y uno de los dos está dando algo. Entonces, lo único que te queda, y Saturno es fuerte en Capricornio y es fuerte en Acuario, responsabilízate tú de ti mismo. Significa, en una época de coronavirus, lo único que te ayuda es tener bien tus defensas, el sistema inmunológico. Y de esto no habla ningún político. ¿O escuchaste a alguien hablar del sistema inmunológico? No, hay una cosa, Walter, y es que los eclipses que ocurrieron el año pasado y antepasado en el eje Cáncer-Capricornio están hablando de eso que tú nos acabas de comentar, de la colega brasilera, de que no podemos seguir delegando en el papá gobierno y en la madre iglesia o religión que nos resuelvan todo. Yo creo que ya es la hora de que maduremos como humanidad y hagamos un salto de conciencia más de poseer realmente el asumir que somos gobierno desde nuestra casa, desde nuestro lugar donde nos encontramos, y no seguir esperando soluciones de gobiernos que no saben ni para dónde van. Porque son títeres y son corruptos. Sí. Lo que hay es, con el tránsito de los nodos, el nodo norte en Géminis, tenemos que diferenciar. ¿Entiendes? Diferenciar significa, antes o el siglo pasado, la derecha, la izquierda. Sí. Y ahorita nos damos cuenta que hay buenos y malos en la derecha y en la izquierda. Sí, eso está revaluado ya. Sí, eso no. ¿De dónde viene toda la historia de derecha-izquierda? Viene de la Revolución Francesa. ¿Entiendes? ¿Sabes qué pasa? En la Revolución Francesa, Plutón está en Acuario. Pronto Plutón entra a Acuario. ¿Qué hicieron en la Revolución Francesa? Está medio feo, pero cortaron las cabezas, ¿no? De los viejos. Significa algo viene pronto. ¿Ah? Esa manera de pensar alguna manera de pensar conservadora va a ser pronto obsoleto. Simplemente porque la inteligencia artificial por todos lados va a racionalizar todo. Pero finalmente, los estados como los conocemos, ¿para qué son? Para administrar el país, para que haya menos caos. No para hacer tanto cuento. ¿Eh?
muchas cosas se van a racionalizar, probablemente. Walter, yo pienso que con esta entrada y los ciclos planetarios que vienen hacia adelante, porque tenemos también la conjunción Saturno-Neptuno, Sí, que va a ocurrir ahora en el 1923-24, que en la Carta de Colombia queda sobre la Luna y, soy en 0 grado de Aries. y va a quedar sobre el nodo sur de Colombia. Eso, y Colombia nació con esa conjunción. Va a haber una movilización muy fuerte de los indignados. En la astrología mundial se hablaba del ciclo Saturno-Neptuno como el ciclo del socialismo, pero Sí, lo que ocurrió con la caída del muro de Berlín, que fue con la conjunción Urano-Saturno-Neptuno, nos está demostrando que ese concepto de que el ciclo pertenece solo al socialismo, yo lo veo más es con los indignados, porque fue en un país socialista o comunista como la Unión Soviética y la cortina de hierro en Europa del Este, que se vino abajo con esa conjunción, que sí. se derrumbó. Neptuno es el símbolo de la caída del muro de Berlín. De un momento a otro se vino abajo. Y Todo lo que tiene que ver con socialismo y comunismo fibra con este ciclo, como la revolución cubana y todo. sí, como estamos en un nuevo paradigma donde ya no cuentan esas polarizaciones de derecha a izquierda, sino más bien los desfavorecidos, de sea de derecha o de izquierda, se va a movilizar esa conjunción que ocurre en 0 grados de Aries. Ese es Sí. un movimiento que ojalá los gobernantes del mundo lo pudiesen entender para anticiparse, para que, como es bajo Aries, puede ocurrir de manera agresiva y violenta. Sí. Creo que sí. Saturno, Neptuno también es como un nuevo modelo de la sociedad. Sí, sí, Y cómo comienza en 0 grado de Aries es algo muy fuerte e importante, puede ser violento. Si tú dices que eso está en el nodo sur de Colombia, sí. entonces a lo mejor es tu activa la historia de Colombia, que te En el, recuerdas de los libros de García Márquez, siempre nombra cómo era desde antes ahí los dos partidos y tanta sangre. sí, ¿Ah? yo creo que es, y está sobre la luna de Colombia además en el nodo sur. Eso es un movimiento bastante fuerte. Y yo pienso que es el momento de que tomemos conciencia de prepararnos mental, psicológica, física y espiritualmente para aceptar los cambios y ser agentes del cambio y no sufrir estos cambios, porque ya aquí ya estamos atravesando esta crisis o esta etapa del coronavirus, lo que sea una arma química, sea un tema especulativo, lo que sea, ya estamos metidos y desde la astrología lo que se nos muestra es que estamos en un proceso de transición. Entonces necesitamos personalmente, elevar nuestra conciencia para empezar a jalar este cambio hacia una humanidad que esto no va a cambiar de la noche a la mañana, lo que sea, no importa, pero necesitamos ponernos en otra sintonía mental para elevar la conciencia colectiva, porque la entrada de Plutón en Acuario nos está hablando claramente de que va a existir una reformulación del poder, ya no al servicio de Leo, de un individuo, de una casta, sino de Acuario al servicio de un grupo más grande que esperemos sea la humanidad. Pero nos corresponde a nosotros, los ciudadanos, hacer conciencia de esa capacidad de poder elegir y de poder salirnos de los que están pregonando la mentira y la calumnia y simplemente ver los liderazgos proactivos y positivos que están hablando de una transición hacia el futuro y no de una regresión al pasado. Tenemos que tener ese cuidado para no seguir siendo conducidos como ovejitas al matadero. Esa es una cosa que, por eso me atrevo a hacer esto. La astrología mundial es maravillosa porque tienes posibilidad de elegir dónde. En los tránsitos y los movimientos planetarios son como el control del televisor que te dice qué película quiere ver. Ahí están todos los canales. ¿Dónde te quieres sintonizar? ¿Qué capacidad tienes de sintonizarte en otro nivel de conciencia para no seguir recreando lo mismo de lo mismo? Entonces, este es un despertar de conciencia. Sí, tomen en cuenta el año 2020, con esos 3 conjunciones que tenemos, es un año históricamente tan importante como fue el final de los años 80, el principio de los 90,
¿Y cómo fue la fase cerca de los años del 81-82? 81-82 había Júpiter-Plutón, Júpiter-Saturno y Saturno-Plutón. Ya apareció el dinero en plástico. Ahora son las criptomonedas. ¿Entiendes? Si queremos entender y aprender algo de la historia, tenemos que reflexionar sobre la parte cíclica. Y ahí los astrólogos, ¿no? La astrología nos presenta tantas posibilidades y modelos, ¿sí? Para poder entender que las constelaciones se repiten, pero la conciencia crece. Sí. Ese es muy importante lo que acabas de acotar, Walter, valiosísimo. Las constelaciones planetarias, estos ciclos se repiten, pero la conciencia crece. Si aprendemos de la historia, entonces podemos crecer como humanidad, no repetir lo mismo. Creo que era Napoleón el que decía que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pues sí. Entonces, esperemos que este proceso este horno planetario nos ayude a elevar la conciencia y no seamos aferrarnos partícipes. al pasado de los viejos modelos, sino aprender de ellos. ¿Ah? Digamos, parece que la vida hay que crearla día por día. Hay que vivir en el presente. Y el que aprovecha el presente es porque tiene asimilado el pasado. Totalmente. Pues Walter, ha sido un placer compartir contigo. Igualmente. Agradezco mucho tu amistad, tu cercanía, tu conocimiento y a las personas que nos han acompañado en varias partes de Latinoamérica. Pues muy agradecidos porque con estas informaciones estamos ayudando a que esas conjunciones o esos arquetipos celestes empiecen a tener una realidad en la conciencia colectiva e individual para determinar otra historia distinta. Si algo nos sirve la astrología, no es para cumplir la profecía, es para darnos cuenta del poder que cada ser humano tiene y cada comunidad de incidir en el desarrollo evolutivo de este planeta. Claro. Como dijo Kepler, ¿no? Las estrellas inclinan, pero no obligan. El sabio domina su estrella, el ignorante es dominado por ella. Es uno de los axiomas antiquísimos de la astrología, ¿no? Y tenemos que usar estas posibilidades. Se ve una situación que este año, el 2019, 2020, 21, 22, va a ser crítico. Sí. Entonces tenemos que mantenernos en nuestro centro. Si no podemos actuar tanto afuera y viajar como yo lo hice tanto, entonces hay que crecer por dentro, hay que hacer algo interno, hay que escribir, hay que analizar, hay que estudiar. Hay que hacer yoga, caminar, desestresarse, Sí. volver a replantear Urano en Tauro, los valores que le dábamos importancia en esta sociedad. Hay que reformularlos completamente a lo esencial, fundamental de la vida. Hay que meditar, orar, entrar en presente, lo que tú quieras, pero necesitamos de verdad como humanidad comprometernos a dejar de ser borreguitos, dejar de conducirnos y en vez de ver tanta televisión necesitamos es conectarnos con el Ethernet, con la eternidad, con nuestro ser interno, porque no es que se avecinan los cambios, ya estamos en el momento del cambio. El cambio ya está ocurriendo y necesitamos, en los momentos de cambio podemos montarnos en la cresta de la ola o hundirnos en el fondo. Así como están ocurriendo con muchas empresas, tenemos las empresas de turismo, las empresas de aviación, que están bastante afectadas, pues hay otros caminos emergentes, pero no nos quedemos solamente mirando la economía, sino miremos la vida, lo que tú dices, los ciclos planetarios, esa frase maravillosa que soltaste, las constelaciones planetarias se pueden repetir, sin embargo la conciencia está en otro lugar, esa posibilidad está en nosotros. No podemos decir que Saturno, Plutón, Júpiter, Urano no están moviéndose en X zonas del zodiaco. Podemos elegir con la conciencia desde otro lugar
sacarles provecho, vivirlas, quitarnos lo que nos sobra, decantarnos y abrirnos a una nueva humanidad más consciente, seguramente con muchos más retos, porque hay más conciencia, pero que se haga una historia distinta a la que hemos venido viviendo. Muy bien. Bueno, Walter. Tengo la impresión que vamos a tener que repetir eso, pronto. Ave María, pues seguirá. Vamos a continuar, mejor dicho. Continuar con eso. Y podemos invitar a otros compañeros que hacen astrología mundial. Vamos a ver y podemos hacer un panel abierto de estos ciclos que vienen ahora hacia el futuro. Walter, muchas gracias por tu amistad, por tu conocimiento. Espero volverte a ver en México, allá en tu casa. Ojalá pronto. Sí, y si no, pues aquí nos conectamos por estos medios. Un gran abrazo para ti y para todas las personas que nos han acompañado desde Argentina hasta Canadá. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Chao.